Hola, soy Grecia Quirós, fiscal especializada en delincuencia organizada, y hoy les voy a contar sobre uno de los casos más indignantes y complejos de mi carrera, la investigación que destapó cómo 5 policías federales robaron más de 12 millones de pesos y 2 toneladas de cocaína pura de un decomiso oficial, convirtiéndose en distribuidores del mismo material que supuestamente habían confiscado para proteger a la ciudadanía. Este caso comenzó de la manera más inesperada el 28 de marzo, cuando recibí una llamada urgente del comandante de la región occidente de la Guardia Nacional. Me informaba que habían detectado irregularidades significativas en un operativo que se había ejecutado 3 días antes en una carretera de Michoacán, donde supuestamente se había asegurado uno de los cargamentos de cocaína más grandes del año. El operativo original había sido presentado como un éxito rotundo de inteligencia e investigación. Según los reportes oficiales, elementos especiales de la Guardia Nacional habían interceptado un convoy de 3 vehículos que transportaba 2 toneladas de cocaína pura con destino a Estados Unidos, con un valor estimado de más de 60 millones de pesos en el mercado negro. Además del narcótico, supuestamente habían asegurado 12 millones de pesos en efectivo que los traficantes llevaban para gastos operativos. La operación había sido celebrada públicamente como ejemplo de la efectividad de la coordinación entre diferentes niveles de autoridad. Los medios de comunicación habían reportado ampliamente el decomiso, utilizándolo como evidencia de que las estrategias de seguridad estaban funcionando. Los 5 policías involucrados habían sido felicitados por sus superiores y mencionados como ejemplos de dedicación y profesionalismo. Pero 3 días después de esa celebración, el comandante me informó que una auditoría de rutina había revelado discrepancias importantes entre lo reportado oficialmente y lo que realmente había llegado a los almacenes de evidencia. La cocaína, que debería haber pesado 2.000 kilogramos, pesaba apenas 300 kilogramos. Los 12 millones de pesos en efectivo se habían convertido misteriosamente en 800,000 pesos. Era imposible que fuera un error de contabilidad. Mi primera reacción fue de incredulidad. La idea de que policías federales hubieran robado evidencia de un decomiso que ellos mismos habían ejecutado parecía demasiado audaz, incluso para los estándares de corrupción que había visto en mi carrera. Pero cuando revisé los documentos oficiales del operativo, las discrepancias eran innegables y demasiado significativas para ser atribuidas a errores administrativos. Decidí iniciar una investigación inmediata que requería extrema discreción. Si los 5 policías involucrados efectivamente habían robado evidencia, tenían conocimiento detallado de procedimientos oficiales, acceso a información clasificada y contactos dentro de las instituciones de seguridad que podrían alertarlos sobre cualquier investigación en su contra. Cada paso tenía que ser planificado cuidadosamente para evitar que destruyeran evidencia o escaparan. Los 5 policías bajo sospecha eran elementos experimentados, con años de servicio y expedientes aparentemente limpios. El líder del grupo era el comandante Roberto Aldana Vázquez, con 15 años en diferentes corporaciones federales, especialista en operaciones especiales y con múltiples reconocimientos por valentía y efectividad. Los otros 4 eran elementos de su confianza que había seleccionado personalmente para operaciones de alto riesgo. La investigación inicial se centró en reconstruir minuto a minuto todo lo que había ocurrido durante el operativo del 25 de marzo. Revisé comunicaciones oficiales, reportes de campo, testimonios de testigos y evidencia fotográfica del decomiso. Lo que descubrí fue que el operativo había sido genuino en sus etapas iniciales, pero había sido desviado hacia fines criminales durante las horas posteriores a la captura oficial. El convoy interceptado efectivamente transportaba 2 toneladas de cocaína y 12 millones de pesos. Los criminales capturados eran genuinos traficantes del CJNG que estaban trasladando el material hacia puntos de distribución en la frontera norte. El problema no había sido con la intercepción, sino con lo que había ocurrido después de que los traficantes fueron arrestados y el material supuestamente asegurado. Según los procedimientos oficiales,
Todo el material decomisado debería haber sido trasladado inmediatamente a instalaciones federales, donde sería pesado, fotografiado, catalogado y almacenado bajo múltiples niveles de seguridad hasta su eventual destrucción. Pero los reportes mostraban que había habido un retraso de casi 6 horas entre la intercepción y la llegada del material a las instalaciones oficiales. Durante esas 6 horas, el comandante Aldana y sus 4 subordinados habían estado solos con el cargamento completo, supuestamente completando procedimientos de campo y asegurando la escena del operativo. Pero las comunicaciones oficiales mostraban periodos prolongados donde sus radios habían estado apagados, violando protocolos básicos que requerían comunicación constante durante operaciones de esta magnitud. La primera evidencia concreta de actividades sospechosas surgió cuando analicé registros de telefonía celular de los 5 policías durante esas horas críticas. A pesar de que supuestamente estaban ocupados con procedimientos oficiales, habían realizado múltiples llamadas a números no registrados en sus contactos oficiales. Más importante, varios de estos números habían sido previamente identificados en otras investigaciones como pertenecientes a operadores de lavado de dinero y distribución de drogas. Lo que realmente confirmó mis sospechas fue descubrir que durante esas 6 horas críticas, los 5 policías habían visitado ubicaciones que no tenían ninguna relación con sus funciones oficiales. Los registros de GPS de sus vehículos oficiales mostraban desviaciones significativas hacia propiedades rurales, bodegas industriales y residencias particulares que no aparecían en ningún reporte oficial del operativo. Una de estas ubicaciones era particularmente sospechosa, una bodega industrial en las afueras de Morelia que había sido rentada apenas una semana antes del operativo por una empresa de fachada que nuestras investigaciones posteriores vincularon con actividades de lavado de dinero del crimen organizado. La coincidencia temporal era demasiado específica para ser casual. Decidí que necesitaba evidencia más directa, así que solicité autorización para intervenir las comunicaciones de los 5 policías y establecer vigilancia discreta sobre sus actividades. Lo que descubrimos durante las siguientes 2 semanas fue una operación criminal sofisticada que utilizaba conocimiento interno y recursos oficiales para distribuir el mismo material que supuestamente habían confiscado. Las interceptaciones telefónicas revelaron que el comandante Aldana había establecido contacto con compradores potenciales de la cocaína robada antes incluso de que el operativo fuera ejecutado. Las conversaciones mostraban que había planificado el robo desde el momento en que recibió información de inteligencia sobre la existencia del cargamento. El operativo oficial había sido utilizado como cobertura para una operación criminal premeditada. Más perturbador aún, las conversaciones revelaban que este no era su primer robo de material decomisado. Durante los últimos 8 meses, el grupo había ajustado las cantidades de múltiples decomisos, robando porciones de drogas y dinero que posteriormente vendían a través de redes de distribución que habían establecido utilizando contactos criminales que conocían a través de su trabajo oficial. El modus operandi era sofisticado y aprovechaba vulnerabilidades específicas en los procedimientos de manejo de evidencia. Durante operativos legítimos, el grupo separaba porciones del material decomisado antes de llegar a las instalaciones oficiales, reportando cantidades menores de las realmente confiscadas. El material robado era almacenado temporalmente en ubicaciones secretas y posteriormente distribuido a través de intermediarios que no tenían conexión aparente con policías federales. Los 12 millones de pesos robados del operativo del 25 de marzo habían sido divididos entre los 5 participantes, pero no de manera equitativa. El comandante Aldana había tomado 5 millones, mientras que sus subordinados habían recibido entre 1,5 y 2 millones cada uno, dependiendo de su nivel de participación en la planificación y ejecución del robo. Pero el dinero no era lo único que habían robado.
1,7 toneladas de la cocaína confiscada habían sido sustraídos y estaban siendo procesados para distribución a través de una red que incluía narcomenudistas locales, traficantes regionales y conexiones que se extendían hasta la frontera con Estados Unidos. Los policías federales se habían convertido en proveedores mayoristas del mismo material que supuestamente combatían. La evidencia más incriminatoria surgió cuando logramos infiltrar la red de distribución que habían establecido. Un informante nos proporcionó acceso a una reunión donde el comandante Aldana negociaba directamente la venta de 200 kilogramos de cocaína con compradores que representaban a una célula del cártel de Sinaloa. La ironía era que estaba vendiendo drogas del CJONG a competidores de la misma organización, beneficiándose de conflictos entre cárteles que él supuestamente debía estar investigando. El 15 de abril decidí que teníamos evidencia suficiente para proceder con las capturas, pero el operativo tenía que ser coordinado cuidadosamente. Los 5 policías corruptos tenían acceso a armamento oficial, entrenamiento especializado y conocimiento de procedimientos que podrían utilizar para resistir arresto o escapar. Además, tenían contactos dentro de diferentes instituciones que podrían alertarlos si detectaban cualquier actividad inusual. Coordiné con elementos de la Fiscalía General que no tenían conexión previa con los investigados para ejecutar capturas simultáneas en 5 ubicaciones diferentes. El operativo se programó para las 5:00 am del 18 de abril, momento en que todos los sospechosos estarían en sus domicilios y tendrían menor capacidad de coordinarse para resistir o escapar. La captura del comandante Aldana fue la más compleja porque vivía en una casa con sistemas de seguridad significativos y tenía acceso inmediato a múltiples armas de fuego. El equipo asignado a su arresto incluyó elementos especiales con experiencia en capturas de alto riesgo y equipamiento especializado para neutralizar cualquier resistencia armada. Cuando los agentes federales rodearon su residencia y anunciaron la orden de arresto, Aldana inicialmente intentó negociar. Gritó que había sido víctima de información falsa y que tenía contactos que podían resolver la situación, pero cuando comprendió que la evidencia en su contra era sólida e irrefutable, se rindió sin resistencia física, aunque continuó insistiendo que era víctima de una conspiración. El cateo de su residencia reveló evidencia adicional que confirmó la escala de sus actividades criminales. Encontramos más de 4 millones de pesos en efectivo escondidos en diferentes ubicaciones de la casa, documentación detallada de las operaciones de robo y distribución y, lo más impactante, muestras de la cocaína robada que había estado guardando para negociaciones futuras. Los cateos de las casas de sus 4 subordinados revelaron cantidades menores de dinero y evidencia, pero suficientes para confirmar su participación en la red criminal. En total, recuperamos aproximadamente 8 de los 12 millones de pesos robados, además de documentación que detallaba todo el esquema criminal con precisión que habría envidiado cualquier contador forense. Pero la evidencia más devastadora fue encontrada en la bodega industrial que habían utilizado como centro de operaciones. Allí encontramos el resto de la cocaína robada, equipos para procesamiento y empaque, documentación de ventas realizadas y registros de pagos recibidos que demostraban que durante 8 meses habían operado como distribuidores mayoristas de drogas utilizando material robado de decomisos oficiales. La magnitud de la operación era impresionante. Los registros mostraban que durante 8 meses habían robado y distribuido más de 5 toneladas de diferentes drogas y aproximadamente 30 millones de pesos en efectivo, todo sustraído de decomisos legítimos que ellos mismos habían ejecutado o en los que habían participado de alguna manera. El impacto del caso en las instituciones de seguridad fue devastador. La revelación de que elementos especializados habían utilizado su posición y conocimiento para convertirse en distribuidores de drogas generó una crisis de confianza que requirió reformas inmediatas en procedimientos de manejo de evidencia
y sistemas de verificación interna. Los interrogatorios de los 5 policías revelaron información que expandió la investigación mucho más allá del caso original. Sus testimonios confirmaron que existían vulnerabilidades sistemáticas en los procedimientos de manejo de evidencia que habían sido explotadas no solo por ellos, sino por otros grupos de funcionarios corruptos en diferentes regiones del país. El comandante Aldana, enfrentando evidencia irrefutable, eventualmente decidió colaborar con la justicia, proporcionando información detallada sobre las redes de distribución que había establecido, los compradores que había contactado y otros funcionarios que podían estar involucrados en actividades similares. Su testimonio llevó a investigaciones adicionales que resultaron en más de 20 arrestos adicionales. La información proporcionada por los 5 policías también reveló que habían desarrollado métodos específicos para identificar operativos que serían más rentables para robo de evidencia. Utilizaban información de inteligencia oficial para predecir cuándo y dónde ocurrirían decomisos importantes y se ofrecían voluntariamente para participar en esos operativos con el propósito específico de robar material. Uno de los aspectos más perturbadores del caso fue descubrir que habían vendido drogas robadas a las mismas organizaciones criminales de las que las habían confiscado. En varios casos, material decomisado del CJNG había sido vendido de vuelta a operadores del mismo cártel a precios reducidos, creando un ciclo donde los criminales recuperaban sus drogas a través de policías corruptos que supuestamente las habían confiscado para combatir el tráfico. El análisis forense del dinero recuperado reveló que provenía de múltiples operaciones criminales diferentes. Los billetes tenían trazas de cocaína y otras drogas, confirmando su conexión directa con actividades de narcotráfico. Además, varios de los billetes tenían marcas específicas que los vinculaban con dinero que había sido reportado como confiscado en otros operativos durante los meses anteriores. La investigación también reveló que los 5 policías habían invertido parte de sus ganancias criminales en empresas legítimas que funcionaban como fachadas para lavar el dinero robado. Habían adquirido restaurantes, tiendas de autopartes y pequeños negocios de construcción que utilizaban para justificar ingresos que claramente excedían sus salarios oficiales. El proceso judicial fue complejo debido a que los acusados eran funcionarios federales con conocimiento detallado de procedimientos legales y acceso a defensa especializada. Sin embargo, la cantidad y calidad de evidencia física era tan abundante que sus abogados eventualmente recomendaron negociaciones de culpabilidad para minimizar las sentencias. Las sentencias finales reflejaron la gravedad de los crímenes cometidos. El comandante Aldana recibió 48 años de prisión por delincuencia organizada como líder de estructura criminal, robo agravado por la calidad de servidor público, tráfico de drogas en gran escala y múltiples cargos relacionados con lavado de dinero. Sus 4 subordinados recibieron sentencias que van desde 25 hasta 35 años. El impacto del caso se extendió mucho más allá de las sentencias individuales. Se implementaron nuevos protocolos de manejo de evidencia que requieren verificación independiente por múltiples funcionarios, sistemas de videovigilancia continua durante traslados de material decomisado y auditorías aleatorias de todos los operativos de decomiso para detectar discrepancias antes de que puedan ser explotadas. También se establecieron nuevos procedimientos de investigación interna que incluyen monitoreo de actividades financieras de funcionarios involucrados en operativos de decomiso, verificación cruzada de reportes oficiales con evidencia física y sistemas de verificación que hacen prácticamente imposible que material decomisado sea sustraído sin detección inmediata. Los 12 millones de pesos y las 2 toneladas de cocaína robadas del operativo del 25 de marzo se convirtieron en símbolos de una forma particularmente grave de corrupción. Funcionarios que no solo fallan en cumplir su deber, sino que utilizan activamente su posición para cometer los mismos crímenes que supuestamente combaten. Para mí, como fiscal,
Este caso representa uno de los ejemplos más claros de cómo la corrupción puede pervertir completamente el propósito de las instituciones de seguridad. Los 5 policías involucrados no eran funcionarios que ocasionalmente aceptaban sobornos o hacían favores menores a criminales. Eran criminales uniformados que utilizaban recursos del Estado para operar sus propias redes de distribución de drogas. La traición que representaba su comportamiento iba más allá de la simple corrupción. Habían convertido operativos oficiales diseñados para proteger a la ciudadanía en oportunidades para enriquecerse personalmente, distribuyendo el mismo material que supuestamente confiscaban para proteger la seguridad pública. Pero el caso también demostró que ningún nivel de conocimiento interno, ningún acceso a información clasificada, ninguna posición de autoridad está fuera del alcance de la justicia cuando las instituciones funcionan correctamente y existen funcionarios honestos dispuestos a investigar la corrupción sin importar dónde se encuentre o quién la cometa. Los 5 policías que robaron 12 millones de pesos y 2 toneladas de cocaína de su propio decomiso creían que su posición los haría intocables, que su conocimiento de procedimientos los protegería de investigación y que sus contactos dentro de las instituciones les proporcionarían advertencias tempranas sobre cualquier amenaza. Descubrieron que estaban completamente equivocados. Soy Grecia Quirós y este caso me ha enseñado que la corrupción más peligrosa no viene de criminales externos que corrompen funcionarios, sino de funcionarios que deciden convertirse en criminales utilizando los recursos y autoridad que el Estado les ha confiado. Contra esa forma de traición, la respuesta debe ser implacable, sistemática y ejemplar. Los 12 millones de pesos que robaron, el material decomisado que distribuyeron, las redes criminales que establecieron, todo se convirtió en evidencia de su propia criminalidad. Y ese es el mensaje que debe llegar a cualquier funcionario tentado por oportunidades similares. El mismo material que robes, el mismo dinero que tomes, los mismos contactos que establezcas, se convertirán en las herramientas que la justicia utilizará para destruir tu libertad, tu carrera y tu futuro.